Amigos de Tierra Adentro, una de las principales empresas estatales, aparte de Petroperú, es indudablemente Electroperú. Y Electroperú hace pocas semanas tiene un nuevo presidente. Él es Jesús Tamayo, una persona que yo conozco también hace muchos años, un estupendo funcionario público de mucha experiencia en el sector, que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación esta noche en vivo y en directo aquí en Tierra Adentro. Buenas noches y bienvenido, Jesús. Buenas noches, Oscar. Muchas gracias por esta invitación y un saludo pues a toda tu teleaudiencia que domingo a domingo sigue este importante programa que ve aspectos de realidad nacional, ¿no? Inversiones. Bueno, un gusto tenerlo aquí, Jesús. ¿Cómo definiría, digamos para empezar, la presencia de Electroperú en el actual escenario de la generación eléctrica nacional? Digamos, ¿cuál es su rol en la transición energética, además de ello? Bueno, primero quizás vamos a definir lo que es transición energética, digamos ese cambio de paradigmas de la forma como se produce energía eléctrica o energía en general, cómo se transporta, distribuye, cómo se utiliza y cómo se optimiza su uso, ¿no? Y entonces, ya yendo al sector eléctrico, tenemos pues una matriz energética bastante limpia en el país, pues 40 y tantos % se produce con hidroelectricidad, otro 40 y tantos es gas natural, que siendo un combustible de origen fósil, también tiene sus características de más limpio que cualquier otro combustible, y un 8 o 10% a través de las energías renovables no convencionales, viento, sol y algunas otras cosas, ¿no? Entonces, pues Electroperú juega un papel importante en el sentido de que produce energía limpia para atender la demanda de electricidad del país. Produce aproximadamente el 12% de la demanda es producida por Electroperú, es un porcentaje importante de la generación, y comercializa también alrededor del 20%, porque tiene algunos encargos, de los cuales comentaremos más tarde, a fin de comercializar energía eléctrica renovable, ¿no? Entonces, creo que esa es su importancia en el contexto nacional en ese momento. Ahora, si bien es, como usted dice, Jesús, importante, el 12% no es poca cosa, significa mucho esfuerzo, mucho trabajo y apoyo a la industria además nacional, la mayor parte del escenario de electricidad está en manos privadas. Eso simplemente nos hace preguntar si Electroperú también debería ser privatizada o cuál es el papel que juega, además de esa presencia que usted nos indica. Bueno, yo creo que para responder a tu pregunta me quisiera remontar un poquito a cómo se ha desarrollado la generación de electricidad en el país desde la década de los 70, cuando el gobierno militar en aquel entonces nacionaliza la industria eléctrica y a través de aportes crea empresas como Electroperú, que se encarga de generar, transmitir y distribuir energía en todo el país. Y Electrolima, en el caso de la ciudad de Lima. Entonces, Electroperú se crea en esa época, pero conforme pasa el tiempo se va desmembrando en algunas empresas regionales de electricidad, como las Electrosureste, Electropuno, en fin, SEAL y otras, y se va quedando con el negocio de la generación, ¿no? Así es. Se va quedando con el negocio de la generación, y el Estado utiliza esta empresa para posibilitar el desarrollo de grandes proyectos de generación eléctrica. Entonces, por ejemplo, es el caso del transporte de gas hacia Lima. Cuando para desarrollar Camisea, el Estado le encarga al Electroperú la compra de take or pay, o sea, lo tomas, lo pagas, ¿no?, de gas natural a efectos de ser el primer impulso para que la explotación de Camisea tenga éxito, ¿no? Entonces, Electroperú compra el gas y después de algún tiempo le transfiere ese contrato a una empresa privada. Entonces, ese es un primer apoyo que da esta empresa al desarrollo de otros sistemas
Entonces es utilizada en ese sentido positivo. Más adelante se le dan otros encargos, por ejemplo, en los años 2000 hay problemas de generación eléctrica, de escasez por diversos motivos en el mercado eléctrico, y le encargan la operación de varias plantas térmicas que Electroperú instala. Claro, y cuando se da ese encargo no se le puede dar a una empresa privada, porque no tiene por qué hacerlo, tiene que ser una empresa pública. Y posteriormente, Electroperú es la empresa que tiene Mantaro, que es la más grande del país como hidroeléctrica, y le dan un encargo el año 2011 para, digamos, actuar en los contratos que hace Proinversión con dos empresas privadas para desarrollar las dos grandes hidroeléctricas, más pequeñas que Electroperú, pero grandes también, como son Chaslla y Cerro del Águila. Y actualmente, durante 15 años, Electroperú le compra energía a ellos para poderla, le transmite a las empresas de distribución del Estado, ¿no? Y esto con el fin de que puedan desarrollarse esos proyectos hidroeléctricos que en algún momento, como son grandes inversiones, el sector privado no los hace, ¿no? Entonces, si bien sabemos de que, de acuerdo a la Constitución, el Estado debe tener un rol subsidiario, ¿no?, que solamente operar aquellos sectores económicos donde la empresa privada no lo puede hacer o no es eficiente, pero en este caso más o menos sucede lo mismo, porque en la generación hidroeléctrica no tenemos inversiones privadas grandes, ¿no? A eso quería llegar. Hemos conversado aquí con el presidente de COES, César Butrón, con el ex viceministro de Energía, que usted conoce muy bien, Edwin Quintanilla, y otros expertos, y nos dicen, cuidado, nos estamos quedando rezagados en la generación eléctrica, no hay nuevas centrales. Lo que usted está diciendo, ¿qué hacer frente a ese problema? ¿Qué tan serio es, Jesús? Bueno, de acuerdo a los estudios del COES, efectivamente, se ha determinado que en este año ya 25 y 26, digamos, se va a agotar lo que le llamamos la generación eficiente, o sea, aquella que se produce con agua, con gas o con sol y viento, y vamos a tener que usar poco a poco, no de un día para el otro, sino en algunos momentos, las reservas de las plantas diésel, que tenemos reservas, o sea, no nos vamos a quedar sin electricidad, pero sí van a tener un costo alto. Obvio. Un costo que originalmente en el comienzo no va a afectar al sector regulado, porque el sector regulado, de acuerdo a cómo está el mercado eléctrico, es atendido por contratos a largo plazo, con tarifas fijas, pero sí va a afectar al sector, digamos... ¿Domiciliario? No. Los domiciliarios somos los regulados. Ya. Va a afectar al sector industrial, a las grandes empresas, que van a poder recibir, digamos, un costo quizás mayor. Por ejemplo, a la minería. Por ejemplo, y eso preocupa, porque si la minería es parte, el sostén del éxito económico del Perú, ahora que se habla, usted sabe, lo escucha todo el tiempo, Jesús, y lo repetimos en este programa, ahora que se habla del cambio de la matriz energética, que aumenta la demanda mundial de cobre que produce el Perú y otros metales críticos, obviamente para hacer ese crecimiento posible se necesita más electricidad. Exactamente. No es que se hace así nomás. Exactamente. ¿Y entonces? Una central hidroeléctrica, que sería la ideal para poder entrar al mercado, se demora 5 o 6 años en construir, ¿no? Así es. Entonces, y grandes capitales, y no hay proyectos. El único proyecto que va a entrar este 2025 o a comienzos del 26 es Sangabán 3. Así es, el proyecto de Hidroglobal. Sí, no hay otro. Hay dos pequeñas centrales de 20 megavatios y no hay más. En gas natural no hay programas, pero hace el día viernes se ha aprobado una ley que ha estado 2 años en discusión en el Congreso. Esa ley va a permitir que las empresas de distribución eléctrica puedan contratar energía también por bloques horarios. Entonces, lo que sucede es que las energías renovables pues las tienes de día o las tienes cuando hay viento. Entonces, no pueden contratar porque no pueden ofrecer servicios las 24 horas. Así es. Entonces, ahora con esta ley van a poder contratar las empresas de distribución energía en bloques, y eso va a ser, creo que se va a definir con esta ley el mercado. O sea, creo que el mercado ha estado en una expectativa de ver qué sucede y qué inversiones se hacen o no, pero una vez que esta ley está, me parece que eso va a ayudar. Pero en ese contexto, Jesús, ¿en qué contribuye o cómo puede contribuir Electroperú? Bueno,
Electroperú, en realidad, al ser una empresa pública, no tiene posibilidades de inversión en nuevas centrales. Lo que sí puede es reforzar sus lagunas, como lo ha hecho, tiene almacenar más agua, tiene el lago Chinchaycocha, el lago de Junín, tiene 20 lagunas en la zona, en la región de Junín, Pasco y Huancavelica, donde se almacena agua para poder producir lo máximo que puedas como electricidad, ¿no? Electroperú va perdiendo su participación en el mercado porque el mercado crece, o sea, y Electroperú no puede crecer porque tiene... Claro, porque no puede invertir. Pero sí se puede entrar a temas de algunas asociaciones público-privadas que permiten, que ya tiene algunas cosas, ¿no? Cosas... Pero se puede dinamizar. Por ejemplo, usted sabe, ahorita mencionó usted Saint-Gobain 3, que lleva adelante la empresa Hydroglobal, que es de capitales chinos, de China Trigori, que es la principal empresa eléctrica del mundo, que también tiene Chakya, por cierto, y que compró Luz del Sur. Y ellos están muy interesados, lo han dicho, de formar una asociación público-privada con Electroperú, que usted preside, por ejemplo, para realizar inversiones que no puede hacer Electroperú en Saint-Gobain 1. ¿Eso es posible? ¿Usted lo ve viable o no? Bueno, digamos, existe la ley de asociaciones público-privadas que fomenta la inversión del sector privado justamente en servicios, ¿no? Entre otras cosas. Y esa ley da dos caminos, las iniciativas estatales del Estado y las iniciativas privadas. Entonces se pueden presentar iniciativas privadas, hay que diseñarlas, cómo ser factible presentarse a estas... Digamos, pero hay el marco legal. O sea, hay un marco legal, hay un marco que hay que analizarlo en detalle porque hay compromisos de inversión que el Perú no puede asumir. O sea, el Perú puede asumir, digamos, se endeuda a corto plazo, endeudamientos a largo plazo no se han visto en las empresas del Estado, salvo algunas excepciones, claro, porque eso afecta el endeudamiento nacional. No, y además Electroperú ha tenido siempre un manejo muy responsable, ¿no? Su antecesor en el cargo, Luis Haro, que estuvo aquí también, hablaba de que Electroperú efectivamente no había tenido problemas de liquidez. No, Electroperú... Resultado positivo siempre. Siempre un resultado positivo. Y también una de las preguntas que hace con Electroperú, si puede continuar en el mercado. Lo que pasa es que hoy Electroperú, el dueño, el accionista mayoritario, es el Fondo de Reservas Previsionales. Es un fondo donde se administran todos los recursos que van después para pagar las pensiones que está a cargo de ONP. Entonces ya tiene un destino. O sea, claro. No la puede vender porque queda ese fondo sin parte importante de sus recursos. Son alrededor de 500 millones de soles al año de utilidades que tiene Electroperú. Y evidentemente yo encontraba una empresa muy bien consolidada. Por eso mismo no puede hacer experimentos ni asumir riesgos. Exactamente. Y entonces la solución ahí es sumar a la empresa privada. Hay que sumar, hay algunas operaciones como ya se hacen, ¿no? Se compra, por ejemplo, potencia firme de otras empresas y se vende más de lo que se produce. O sea, sí se puede tener algunas operaciones dentro de ese mercado eléctrico que uno no puede entrar a operar como cualquier empresa, ¿no? O sea, porque no estás, digamos, compitiendo en mejores condiciones con empresas privadas, estás bajo las mismas condiciones. Hay una palabra que se repite mucho, sostenibilidad. Y ahí yo quería preguntarle, Jesús, antes que nos gane el tiempo, ¿cuál es el enfoque de sostenibilidad social de Electroperú en su área de influencia? Bueno, el área de influencia de Electroperú es bastante grande, son 3 regiones. Así es. Huancavelica, Junín, Pasco, ¿no? Porque tenemos, además de la propia ubicación de la central, tenemos también el lago Chinchaycocha y diversas lagunas que están en diferentes zonas que se intervienen a fin de almacenar agua y poder en el momento necesario ponerlas al río y utilizarlas en generación eléctrica. Y entonces, en cumplimiento de ese su rol de sostenibilidad, hay temas ambientales. Se han hecho trabajos en el lago de Chinchaycocha para preservar especies nativas.
y preservar los niveles del lago, y se hace una administración ordenada del agua del lago con otras entidades, porque son varias las entidades que utilizan el agua de este lago. En el tema ya de aproximación y atención a la población del área objetivo, se han hecho varios proyectos de telesalud. En la época de la pandemia se ha apoyado mucho a las comunidades, se ha utilizado energía renovable para dotar a 11 o 12 puestos de salud de energía eléctrica con la que no contaban, ¿no? A través de paneles solares. Hay campañas de salud permanentes que se participa con las postas médicas, se hacen donaciones de equipos y en el campo de la salud y en el campo también de proyectos de desarrollo agroproductivo. Se contribuye con las fuerzas policiales que, digamos, dan un servicio importante para preservar las instalaciones. Tenemos también, digamos, trabajamos con el ProBraen, que es una entidad que vela por el desarrollo del Valle de los Ríos Lena y el Mantaro, una Apurímac y el Mantaro. Claro, entonces, estamos hablando de una política de sostenibilidad y de desarrollo social importante. Importante, con mucha participación. Ajá. Y digamos que es muy bien recepcionada, tanto por la población como por las autoridades de los diversos distritos, ¿no? La central del Mantaro está en el distrito de Colcabamba, en la provincia de Tayacaja. Entonces nosotros brindamos apoyo a esas comunidades. De acuerdo. En la medida que también podemos estar autorizados, porque hay ciertos límites, ¿no? Dentro de... Sí, claro. Porque estas empresas claro. son empresas estatales, sí, claro. que tienen limitaciones para digamos, sus gastos, la ejecución de sus presupuestos. Sin embargo, eso no es un óbice para no poder competir en el mercado, porque se cumplen las normas, hay un equipo de gente que está preparada y cumple todas las indicaciones necesarias, y no hemos tenido ningún problema, no he encontrado yo en estos últimos 10 años, en el periodo del ingeniero Aro, que han hecho una labor excelente, me parece. Así es. Con su gerente, el ingeniero Erwin San Román. Bueno, tremendo reto que tiene usted desde Así Jesús es. ahora que preside Electroperú, una empresa tan importante. Yo le agradezco que haya compartido con nosotros algo de su visión, de lo que puede ser, lo que puede hacerse. El 2025 vamos a tener todo el año tierra adentro, y nos encantaría volver a tenerlo para hablar de proyectos específicos, si usted acepta, por supuesto. Muchas gracias, Oscar. Creo que es importante difundir lo que se hace desde el Estado. A veces no se conoce, por ejemplo, esta trascendencia de Electroperú en el desarrollo del país, ¿no? Toda la historia que ha tenido para poder desarrollar. Por eso lo hemos proyectos, invitado. Así es. No solamente en el sistema, en el mercado eléctrico tiene una importancia trascendental y seguirá teniendo, porque podrá contribuir. Hay nuevas ideas de contribuir con nuevos, digamos, con nuevos proyectos para generar siempre en beneficio económico del país, y de la industria y la población. Estupendo. Por favor, hágale llegar a todo el equipo de Electroperú el deseo de unas lindas fiestas navideñas y un año 25 insuperable en los proyectos que ustedes se propongan, y porque sabemos perfectamente la importancia estratégica de Electroperú en nuestro país. Y mucha suerte a usted, que ha empezado ahora como presidente de esta empresa. Muchas gracias. De igual manera, un saludo por Navidad, Año Nuevo para ti, Oscar, y tu equipo de trabajo. Y también para la teleaudiencia, ¿no? Que toda tu teleaudiencia que domingo a domingo sigue este programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos conversado con Jesús Tamayo, flamante presidente de Electroperú.